la base. Empezamos por ahí. Claro, primero fui matancero, después fui psicólogo. Ah, mira. Ah, entonces hace varios años que estás en La Matanza. Sí. Nací básicamente, digamos, nací acá en La Matanza, vivo en La Matanza, toda mi vida ha sido acá y sigo estando acá en este partido, ¿no? Que siempre es muy vapuleado, ¿no? Un poco, digamos, en la sociedad como el lugar del mal, ¿no? Donde aparece todo lo malo, pero también aparecen cosas buenas. Es muy grande, no sé en qué barrio estás, pero bueno, se viven diferentes realidades, tengo entendido, ¿no? Una cosa es, no sé, San Justo, Ramos Mejía, otra cosa es Gregorio de la Ferrer, Tapiales, Aldo Bonzi. Exactamente, sí. Básicamente, digamos, los que vivimos acá, sabemos que tenemos 3 cordones, ¿no? En cuanto a la parte geográfica, son 325 kilómetros cuadrados. O sea, por eso es conocida como la quinta provincia, por la gran cantidad de espacio que tenemos. Después son 3 cordones. Tenés el primer cordón, que es por ahí el que está más, digamos, el que bordea la General Paz, que es el que decía vos, Ramos Mejía, San Justo, Loma de Mirador, Tapiales, Celina, ¿no? Que es un poco lo que, digamos, están más poblado y de repente donde hay más urbanización. Después va la segunda franja, que es Casanova, La Ferrere, y termina en el límite con Cañuelas y Marcos Paz, en González Catambi, Rey del Pino, ¿no? Esos barrios ya más amplios, casi con zonas campestres, si se quiere, ¿no? Claro, más rurales, ¿no? Exactamente, sí, correcto. ¿Vos en dónde estás? Yo estoy en San Justo. En San Justo. El cabecera de partido. Tenemos el municipio, tenemos la mayoría de los bancos. Es donde se juega un poco la escena de todo el partido, ¿no? Porque están todas las dependencias municipales, cual. Aquellas asociaciones, los sindicatos, un poco todo está acá como la gran urbe es San Justo, digamos. Y un centro muy lindo. Contanos cómo está hoy La Matanza. Digo, ya la gente ha empezado a abrir, se ha dado más dinamismo en lo económico. Sí, hubo, digamos, bueno, yo estoy también participando en el Centro de Comerciantes local de acá de San Justo, que pertenece a una federación que digamos que está en todo el partido. Pero San Justo sí es un centro comercial que digamos, tiene su peatonal, tiene su belleza y sus particularidades. Sufrió bastante los efectos de la pandemia porque hubo casi 200 locales que cerraron. Si bien ahora se está nuevamente se está poblando, nuevamente hay actividad. Pero nosotros, digamos, el gran tema que tenemos en San Justo es que tenemos poca gente que vive, porque tenemos poco desarrollo inmobiliario, poco desarrollo, digamos, de edificios. Entonces, básicamente, justamente, la vida está marcada por toda esta gente que viene y se va, ¿no? Por el Metrobús que tenemos cerca, hay gente que está de paso, y en este momento toda esa gente que no digamos, que se maneja con el negocio de cercanía, no llega hasta nuestra ciudad, digamos, se ve afectada la parte económica. Si bien hubo desarrollos online, si bien hay mucho e-commerce, desde los centros de comerciales se capacitó y se activó mucho la cuestión de que la gente pueda trabajar con turnos, trabajar con ventas por online. Pero, digamos, el comerciante está acostumbrado a atender cara a cara, ¿no? Necesita el contacto con el otro, necesita la mirada, necesita el conocimiento. O sea, el vendedor vende cara a cara. Y bueno, y ahora de a poquito San Justo está retomando su normalidad con todos los cuidados, con todos. También se insiste mucho en esto, ¿no? En que se pueda mantener la distancia, en que la gente use barbijo, digamos, en todo ese tipo de elementos de sanidad para que la gente se cuide, porque, digamos, el comercio tiene que ser parte de la solución de este tema, ¿no? Entonces nosotros, para poder seguir abierto, tratamos de que el cliente y el comerciante a sí mismo cumpla todos los requisitos para no volver para atrás, ¿viste? Es Tal un poco cual. la premisa. Sí, la premisa. La verdad que viendo cómo funciona el Estado provincial, uno ve que los funcionarios se sitúan bastante en el distrito de La Matanza. Hay una gran presencia, sobre todo el oficialismo. No sé si pasaba con Cambiemos. ¿Cómo analizás, este mapa político hoy en La Matanza y qué perspectivas tenés vos también? Pues se te ve muy comprometido. No sé si estás en un partido, estás militando. No. Yo, digamos, estoy en la parte gremial empresaria. Por mi rubro, digamos, por familia, por herencia familiar, digamos, lo mío es los servicios fúnebres. Digamos. Entonces, digamos, el hecho de pertenecer a este rubro de chico, ¿qué pasa? Digamos, vas teniendo contacto con, digamos, la muerte trasciende cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de económica. Entonces, digamos, el hecho de estar en la primera línea trabajando con la gente
uno se va, digamos, va tomando un poco esa capacidad de humanizarte, te humanizás y aparte empezás a tener esta mirada ecuménica sobre la realidad, ¿no? Aquello que es bueno, empezás a ver aquello que es bueno para tu comunidad, aquello que es bueno para la gente que se acerca. Entonces, obviamente que el oficialismo, digamos, hablar de matanzas, hablar de peronismo, porque un poco es la meca donde han salido grandes funcionarios. Tal cual. Y posiblemente porque el peronismo tiene esa cuestión histórica de estar más cerca de la gente, estar más cerca del barrio, estar más cerca de las necesidades, ¿no? Esta cuestión. Y acá, como tenemos muchos barrios, incluso acá, calcular que acá a 15 cuadras del centro de San Justo, a 20 cuadras de la plaza, o tenés todo lo que es el conglomerado del barrio Puerta Hierro, 22 de enero, 17 de marzo, o sea, poblados con muchas necesidades, en las cuales hace poquito, bueno, fue noticia el primer cura villero, el padre Bachi, que falleció, que era de acá que falleció por coronavirus justamente por asistir a su gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente creo que de ese punto de vista el matancero se siente más afín, más ameno, más cerca de ese funcionario que es más acorde a su realidad. Entonces, por eso el peronismo es fuerte y bueno, es normal ver funcionarios que salen de acá, es normal ver, por ejemplo, cuando fue la asunción de algún presidente en el Mercado Central, o mismo ahora la campaña se focalizó mucho acá, porque la verdad que el peronismo tuvo una mayoría, la última elección fue arrasadora en cuanto digamos, a la elección política del peronismo, pero bueno, es un poco la particularidad propia del puntero, del tipo que trabaja en el barrio, de aquel que está consiguiendo cosas para su comunidad, del que paremos la olla para la gente que necesita. Hoy, por ejemplo, te vas a encontrar se pidieron voluntarios en el municipio y sobraron voluntarios no pagos para poder trabajar con los centros donde está gente que está, digamos, aislada por la enfermedad, o gente que está aislada en su casa y que lleva alimentos. O sea, básicamente una de las características del ciudadano matancero es la solidaridad, el altruismo, ¿no? Y eso se nota, y por ahí el que mejor lleva la bandera de la solidaridad y de la igualdad y de la equidad, entendemos y entiendo particularmente que es el peronismo. Sí, es un poco el panorama. Hubo un intento hace unos años cuando Vidal fue gobernadora, de querer instalarse, pero no fue nada fácil, y no sé en qué instancia está la oposición ahora, después de esto que vos decías, triunfo aplastante. Vuelve Espinosa, Magario está en la vicepresidencia, en la vicegobernación. Gobernación. Y bueno, y también yo recuerdo, cuando te escuchaba hablar, recuerdo cómo ustedes lo han tenido y sigue siendo un referente Alberto Balestrini, digo. Totalmente. Entonces, totalmente. Es una fuerte tradición peronista, sí. Exactamente. Yo creo que, mira, desde que se instauró la democracia, el peronismo está en la matanza, y tiene, digamos, una presencia física en la calle, en el caminar la calle, en estar en los barrios, en estar en la punta de Virrey del Pino. Obviamente que hay críticas y hay diferentes líneas, es como todo, pero digamos, cuando está el voto, digamos, tampoco hay no te encontrás con una opción que sea diferente, con una opción que sea potenciadora, con una opción que sea mejor. Entonces, por eso el matancero, a veces uno dice, no, qué sé yo, las elecciones anteriores mostraban, también somos centros de memes, muchos memes salen de acá de la matanza, siempre nosotros estamos en el pico de los memes, bueno, y mostraban justamente, ¿no? un ciudadano matancero inundado, escuchando la marcha peronista, contento. Entonces, a veces, digamos, pasa por diferentes cuestiones la felicidad o la alegría, ¿no? No solamente pasa por decir yo tengo una cuestión de capital. Entonces me parece que el matancero tiene esa particularidad de sentirse cómodo en su terreno, cómodo en su territorio, quiere representantes que tengan, digamos, que sean pares con él. Claro. Entonces por eso vas a encontrar hoy el Consejo Deliberante, tenés representantes de las 62 organizaciones, tenés representantes del comercio, tenés representantes políticos, o sea, hay hay una mezcla que hace que casi esté representado las diferentes fuerzas vivas del partido dentro de un mismo consejo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hace que el peronismo levante una bandera triunfalista, y bueno, y que sean como todos, ya te digo, se hacen cosas muy bien,
se hacen cosas bien y se hacen cosas mal. Yo creo que eso es parte de las características propias del ser humano, ¿no? O de cualquier movimiento. Dos cuestiones. Cambiemos trabajó bien, Sí. Cambiemos trabajó en la época de Vidal, se trabajó bien en los barrios, trabajaron, se trajo internet gratis, se trajeron, pero bueno, aún así, digamos, la preferencia al matancero seguirá siendo peronista en cualquiera de sus ramas, ¿no? Y Espinosa hoy es un referente de mucho, digamos, muy buena aceptación en el público, muy buena aceptación en el matancero. Y lo sigue, y es una persona convocante a nivel local y convocante a nivel provincial, lo mismo que Verónica Magario, lo mismo, ¿no? Una referente mujer, una dirigente mujer digamos, fuertísima para digamos, la idiosincrasia y la mente del matancero. Te decía lo de esto de siempre ser el epicentro, al menos de la provincia de Buenos Aires, porque inclusive cuando en esta época preguntábamos dónde funcionaba un poco el Ministerio de Seguridad y toda la organizativa, se decía en un momento que hasta ni siquiera era acá en La Plata, en el ministerio, sino que era allá, digamos, que Bernie varias veces estaba en el territorio matancero. ¿Cómo ves la seguridad? Digo, se ve mejor? ¿Hay algunos resultados que ustedes digan son alentadores o sigue siendo? El tema de la inseguridad es un tema delicado, es un tema muy delicado, y en la pandemia se vio que se fue acrecentando y se hizo más visible. Incluso Matanza tuvo los primeros homicidios en pandemia, fueron acá Matanza de trabajadores que fueron asesinados en situación de robo, los primeros casos fueron acá. Pero bueno, a raíz de eso se fueron tomando medidas. Por ejemplo, nosotros desde el centro de las instituciones del segundo orden, como los centros comerciales, ONG, integramos diferentes foros de seguridad con llegada a un consejo municipal. Así creó un consejo municipal de la seguridad con todas las fuerzas, no solamente con representantes del oficialismo, sino también con la gente del Frente Renovador y la gente de Cambiemos y algún otro monobloque también que tenemos, donde se integraron todas las fuerzas y empezar a trabajar y tomar la cosa de una manera seria, como corresponde. Es verdad esto que decías vos, que un poco acá está la departamental, estaba Bernie permanentemente, era el comentario, ahí viene Bernie con la moto. Acá, mira. O sea, tomó la moto. Tomó la fuerte personalidad de Bernie, venía con la moto. ¿Qué estaba ahí en San Justo? Ahí en la comisaría. Está en Ciudad Vita, es justo el límite, San Justo con Ciudad Vita. Está el cuerpo médico, está la jefatura, que ahora ha cambiado el nombre porque cambió la denominación de las zonas en cuanto a la policía de la provincia. Pero se trabaja, se integra al vecino mucho, nosotros estamos trabajando mucho, por ejemplo, en San Justo particularmente, tratando de generar un mapa del delito, ¿no? Tratar de generar un mapa en aquellas zonas donde son más conflictivas. Nosotros tenemos un barrio que se llama, por ejemplo, ahora el gran punto está puesto en un lugar que se llama Villa Constructora, que está dentro de San Justo, Villa Constructora y San Nicolás, que son dos barrios que son cercanos, pero muy peligrosos. Incluso han puesto un destacamento. Es el lugar a donde aparecieron las tomas de tierras ahora que decían la toma de un club, que hay un club Liniers al lado. Bueno, hay una zona ahí, digamos, donde está bastante complicado el tema y se está poniendo un acento especial ahí. Hay faltantes en la policía, se está empezando a reestructurar un poco la situación. Pero se trabaja, digamos, lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Un poco el comisario, en este caso el comisario Márquez, acá en San Justo, es una persona que te recibe, que te trata de buscar una solución, que trata de, tanto con el comercio como con el vecino, de estar activo, de estar atento. Y a veces lo que uno quiere, a veces es una cara, decir, bueno, acá está, porque a veces uno llama al 911 y no sabes con quién hablas. Y bien, en cambio acá vos vas a la comisaría, el comisario te recibe, Villa Constructora hay un destacamento, hay una persona responsable que te recibe. Entonces esa tranquilidad de sentirte que vos enfrente tenés a alguien que te interpela, alguien con quien poder conversar, alguien a quien poder plantearle tu necesidad, de alguna manera no te resuelve el problema de base que es la delincuencia, pero te resuelve por lo menos esta ansiedad y esta angustia de sentirte a veces desamparado ante la injusticia y los actos delictivos. Entonces sobre eso se está trabajando, se creó ahora un consejo municipal, ojalá pueda funcionar de una manera correcta y se pueda empezar a trabajar y tomar este tema que creo que más allá de digamos, la pandemia, seguramente ya nos está dejando un gran
problema epidemiológico y muchas bajas, muchas muertes, muchos vecinos que han perdido un montón de cosas, vecinos que han perdido negocios, problemas económicos, pero también el tema de la delincuencia, me parece que es un tema que hoy está en velo y se está tomando con la seriedad que merece, No se está, o sea, es un problema de base, es un problema difícil, pero el tema es tomarlo y verlo, y está visible y se está trabajando. Para cerrar el tema de la matanza, bueno, por lo menos por mi parte, no sé si después querés agregar algo, te iba a preguntar, ¿preferís, digo, en esto de la división de la matanza, en dónde te sitúas? Digamos, ¿te seduce esto de la división en varias partes o te parece que funciona bien así como está? Yo creo que el tema de la, digamos, matanza tiene que funcionar como región, ¿no? Digamos, el tema de la división, creo que lo único que acarrearía hoy sería más gastos, porque imagínate que tener un montón de municipios, un montón de otros consejos deliberantes. Entonces me parece que teniendo en cuenta y sabiendo, conociendo el presupuesto que maneja Matanza en cuanto a la provincia, yo creo que sería inviable, ¿viste?, la posibilidad de la división. Yo creo que se puede manejar. Hoy hay muchos mini municipios que trabajan muy bien, o sea, que están que digamos, casi tienen casi una especie de federalismo municipal, ¿no?, porque se manejan en forma autónoma y trabajan. O sea, por ejemplo, no sé, el delegado de la Ferrere tiene su municipio, y el centro comerciante y las instituciones se manejan con el delegado de la Ferrere, sin necesidad de venir acá a La Matanza, solamente acá a San Justo, solamente cuando esta necesidad trasciende, digamos, se hace el reclamo al municipio central, si se quiere, pero digamos, cada región, cada zona y estos municipios con su delegado están funcionando bien, se juntan digamos, hacen un reporte digamos, al Ejecutivo Municipal, trayendo las novedades de cada zona, o sea, en lo cual de repente entiendo que el intendente, con solo levantar el teléfono y hablar con su delegado de Catán, o su delegado de Celina, o su delegado en la zona de Casanova, digamos, puede de alguna manera tener una información del terreno, digamos, en forma casi automática, ¿no?, sin necesidad de que esta división, que yo creo que lo único que puede hoy, en un momento en el cual necesitamos tener autoridad, en el cual necesitamos, digamos, poder concentrar los recursos de un municipio hacia la cuestión sanitaria, que es la que ahora más nos prima, o la seguridad, o el tema de seguridad, que bueno, están pidiendo mayor modo, están pidiendo móviles, están pidiendo, digamos, más dependencias policiales, quieren armar un destacamento nuevo para poder manejar mejor la zona de Villa Constructora. Entonces me parece que no sería certero hoy algo que aparte ya se trabajó mucho, fue un proyecto que por ahí estaba más vinculado a una cuestión política que a una cuestión real, no era un poco dividir La Matanza para conquistar La Matanza de otras fuerzas. Me parece que venía más por ahí que por una cuestión funcional y que por una cuestión que tenía que ver justamente con generar algo mejor. No era generar algo mejor, sino era generar algo políticamente para poder separar algunos municipios que tienen más aporte, como Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador, que son los grandes generadores de recursos del municipio, y por ahí dejar más desamparado a las zonas justamente donde más necesitan de nosotros, ¿viste?, que son las zonas más con menos gente, con más necesidades, con carencia todavía de cloacas y agua corriente, que se está trabajando, si bien día a día, con pavimentos. Entonces me parece que no sumaría desde el punto de vista funcional y operativo, sino meramente un punto de vista político. Me parece que hoy es un momento en el cual lo político había que dejarlo un poquito de lado y empezar a preocuparse bien de lo que necesita el ciudadano. Y el ciudadano hoy, Matanza, no necesita división. Te llevo al tema de la psicología por vocación ahora y te pregunto cómo analizás este presente después de tantos meses. Bueno, hay un cierto hartazgo, cansancio de la población. Además, cuando hablamos de población, digo, incluye los niños, incluye todas las edades completamente. Daniel, bueno, ¿cómo analizás este momento y qué se viene, ¿no? También se habla de varias pandemias. ¿Es así? Sí, bueno, mira, el tema sí, hay como yo atiendo mi consultorio con un equipo de psicólogos acá en San Justo también, y bueno, y hablamos un poco de aquellas cosas que son las que se están consultando, ¿no? Entonces, obviamente, mirándolo hoy, desde cuando arrancó esto allá por marzo, cuando los primeros días la gente estaba contenta, como yo, qué bueno, tengo 30 días para estar con mi familia, con mi señora, con mi novia, qué bueno, qué buenísimo, y hoy la gente está hasta el hartazgo digamos, de la normativa,
de estar escuchando la palabra cuarentena, de estar escuchando la palabra pandemia, de estar escuchando la palabra muerte. Y obviamente que esto tiene una alta repercusión en el psiquismo del argentino, ¿no? Porque las nuevas pandemias obviamente están focalizadas en que uno empieza yo creo que la gran utilidad de la pandemia o de la cuarentena es esto de poder repensar un montón de cosas y saber si aquellas cosas que son esenciales de aquellas que no lo son, ¿no? Porque de repente hoy la gente empieza a conocer a su pareja, empieza, ¿no? Que cosas que se escuchan a veces son increíbles, ¿no? Es decir, una persona con 20 años de convivencia y por ahí hoy, después de estos meses de cuarentena, empieza a ver en el otro una persona diferente a la que conoció, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Todo esto de la rutina, cómo nos llevó a alejarnos de esos vínculos importantes, ¿no? Otra de las cosas también es esto, también mucha gente se conectó con el aspecto solidario, mucha gente que nunca hizo nada por el otro, o siempre vivió sin saber que el otro existía ahí, ahora empieza a aportar a su sociedad horas, empieza a estar en un comedor, empieza a trabajar en la calle, ¿no? Por ahí más se vio esto más en gente joven que tenía la posibilidad de poder desplazarse y poder andar. Eso es muy positivo. Yo creo que ese es uno de los aspectos positivos de la pandemia, están vinculados a esto, ¿no? Aquellas personas que han descubierto su capacidad de solidaridad y altruismo, aquellas personas que han descubierto también aquello que muchos tenían cosas que habían dejado de lado por hacer, y a partir de esto empezaron a retomar vocaciones, empezaron a retomar estudios, empezaron a retomar cuestiones vinculadas al arte, ¿no? Cosas que por ahí parecían efímeras dentro de un mundo que prioriza y priorizará, ¿no? El capital y el hecho de tener. Entonces, por ahí esto también nos encontró ante una posición sumamente vulnerable, ¿no? Donde todos nos sentimos con una vulnerabilidad extrema, ¿no? Saber que, digamos, por más que tengas la cobertura médica más costosa del país, terminás en una terapia intensiva intubado, así vivas en el peor lugar de La Matanza y terminás en un hospital, que hoy tenemos hospitales dignos en La Matanza y bien equipados, terminás en un hospital, o sea, y el destino puede ser el mismo, ¿no? Entonces acá en esta nadie se salvó, nadie se salva. Entonces yo creo que eso también operó mucho en la forma de subjetivizar, de cómo subjetiviza al ser humano. Apareció un poco lo que yo le digo, las plagas de la pandemia, ¿no? Esto de la soledad, gente que entró sola y sintió la soledad terriblemente. Gente que por ahí antes de la pandemia decía que bueno, la independencia, estar solo, una persona que por ahí recién salía al mundo laboral, ¿no? Empezó a estar solo, y después cómo lo sintió, cómo padeció esa soledad, ese individualismo, esa cuestión de autoabastecerse que la sociedad nos llevó. Hoy se volvió en contra cuando uno está solo, ¿no? Se volvió en contra también para aquella persona que por ahí rápidamente hizo una pareja, dijo, bueno, me meto porque nos quedamos en una pareja, y también descubrió de que por ahí estaba con un desconocido. Entonces, hubo y habrá grandes cambios. El miedo se apoderó de muchas de las personas, el miedo permanente, el miedo al contacto, el miedo a vincularse con el otro. Cambió la sexualidad, o sea, cambió la vinculación, la amistad, cambió la vinculación filiatoria entre padres e hijos, ¿no? O sea, la pandemia hizo cosas, wow que hizo cosas. La verdad que ha llevado ya te digo, mucha gente ha perdido, mucha gente no ha podido, en cuanto a las despedidas, ¿no? Mucha gente no ha podido despedirse de su muerto, no ha podido velar. Ahora, bueno, es muy bueno esto que están haciendo, la ley del último adiós, ojalá se pueda implementar. Acá en provincia están haciendo un protocolo. Esto es algo que se vive y que no se tiene esta magnitud, ¿no? de la cuestión del duelo, ¿no? La importancia del inicio del duelo a partir de poder visualizar al otro que está en la subcondición de fallecido. Entonces, toda esta cuestión de gente que viene con 15 días que no puede ver a su familiar porque está aislado en una terapia intensiva y no tiene contacto, ¿no? Y a veces los pedidos desgarradores, los pedidos angustiantes de poder tomar contacto, y no se puede, ¿no? Porque esto está totalmente, o sea, porque pone en riesgo la salud del familiar. Bueno, y esto queda con una instancia de un duelo que no inicia, de un duelo que indudablemente continúa y a veces trasciende hacia otras cuestiones, hasta cuestiones físicas, ¿no? Hasta padecimientos neuróticos graves, hasta trastornos de personalidad. O sea, todo este tipo de situaciones nos llevan a vivir una tensión permanente, ¿no? Esta cuestión de que uno está en su casa y sabe que la muerte está rondando en el edificio donde vive, está rondando afuera,
que no sabes si toca y qué le pasa, y escuchás que el otro te dice, no, yo no salí, respeté la cuarentena a rajatabla, y no sé si me contagió el delivery que me trajo la comida, pero me contagié. Entonces, como que parece que este enemigo silencioso, invisible, está presente, hace estragos, y hoy nos agarra lamentablemente cansados, ¿no? Por eso un poco lo que nosotros pedimos de las instituciones y desde, digamos, también desde el rol de psicólogo, nosotros trabajamos mucho, esto que no hay que bajar la defensa, no hay que bajar los brazos, porque ojo que estamos en el peor momento. Estamos cansados, pero no podemos negar, ¿no? Porque lo que uno cae es en negar a veces esto, de decir, no, yo ya no me enfermé hasta ahora, o una cosa que se escucha mucho ahora, no, y seguramente ya me enfermé y me recuperé. Bueno, ojo que esas falacias, digamos, de interpretativas, tienen consecuencias cuando vos de repente decís, bueno, ya está, ya me enfermé, entonces ahora voy, no tengo problemas, sigo mi vida, me junto con mis amigos, vamos a comer un asado, compartimos, ¿no? Porque, ojo que estamos en el pico de la pandemia. En Matanzas, por ejemplo, tiene el 1,5% digamos, de sus ciudadanos infectados, que están enfermos. También, por ahí no tenemos las muertes que tienen otros países, como han tenido, ¿no? en el mundo. Pero bueno, esto es porque nos permitió el sistema sanitario acomodarse, pero en cuanto a contagio estamos bastante altos, estamos elevados. Sí, hay que cuidarse. Sí. Entonces nosotros recomendamos no bajar los brazos. ¿Considerás que el gobierno debería haberse apoyado un poquito más en la cuestión de los profesionales de la salud mental y lo hizo más que en los infectólogos y en los, todo lo más... ¿cómo se puede decir? Lo más de las ciencias duras, quiero decir, ¿no? Los médicos más. Sí. Mirá, nosotros desde los diferentes colegios empezaron a denunciar esto ya por abril. Mira. De que ya, digamos, de que esto era una cuestión más que médica, psicológica y sociológica, porque había que entender, digamos, de qué manera poder transmitir esta cuestión, porque a veces el propio mensaje genera el efecto contrario, ¿no? Porque vos, por ejemplo, leía justamente un profesional del CONICET que estaba hablando de este tema y decía, ¿no? El mensaje digamos, desde presidencia es: estamos bien, la venimos llevando, venimos trabajando, venimos bien con los contagios, venimos con bien esto, el plan detectar viene trabajando bien. Claro, ese mensaje te llega, pero por otro lado vos ves que la realidad, o sea, sí, eso es correcto, pero por otro lado la realidad vos viendo que se está cada vez más cerca, o sea, lo que aquello en marzo parecía que le pasaba a otro, esto de proyectar en el otro, hoy lo tenés al lado. Ya no hay nada, o sea, ya no conozco a nadie que pueda decirte, no, yo no, o sea, no creo en el COVID, como alguna vez decían, no, esto es un invento de otros, o sea, estas teorías confabulatorias, ¿no? Yo creo que vienen por otro lado, y sin embargo, fíjate que hoy, o sea, básicamente afectó a todos, no hay nadie que te pueda decir, no, yo no conozco a nadie, no, todos conocemos a alguien que está infectado, todos conocemos casi a alguno que la enfermedad lamentablemente se lo ha llevado. Que ha tenido una pérdida, o sea, básicamente hoy ya no se puede negar, entonces quiere decir que, digamos, esta es la cuestión donde el mensaje psicológico, el armado de lo que debe decirse, debe estar estructurado a partir del conocimiento de la psicología o la sociología para saber cómo se mueve también el tema de la masa, cómo se mueve el colectivo. Porque fíjate que lo primero que ahora cuando ingresaron al comité de expertos los psicólogos y los filósofos, una de las primeras cosas que dijeron, bueno, cambiemos el discurso, no hablemos más de cuarentena, no hablemos más porque, o sea, básicamente no es contraproducente hablar de esta manera. Entonces, hoy justamente lo que hay que reforzar, al contrario, o sea, que por ahí hay que ser más duro mostrando la realidad para que el mensaje llegue más claro, ¿no? Entonces hoy hablaban de que por ahí hoy el discurso tiene que tenerlo la gente que está en la primera línea de batalla, los médicos, la gente de terapia intensiva, los enfermeros, o sea, son ellos quienes tienen que dar el mensaje, lo que realmente pasa, para que uno tome conciencia, porque si uno lo escucha desde la presidencia, sentado en Olivos o sentado en una intendencia hablando, por ahí no llega a ver, obviamente que uno quiere mostrar un mensaje esperanzador, un mensaje diferente, pero ese mensaje que por ahí quiere mostrar llega de una manera en la cual hace más que el ciudadano niegue la potencialidad devastadora, la potencialidad devastadora que tiene en este caso el coronavirus, y empezar a bajar la defensa justo cuando más alta la tiene que tener, cuando más hay que cuidarse, cuando más hay que estar atento, cuando más hay que informar. Entonces por ahí es muy importante lo que se está trabajando ahora, que se ha empezado a trabajar sobre justamente la estructura de las palabras, la estructura de lo que se dice,
sacar este componente Bien. que tanto se hablaba, componente bélico, ¿viste? Como si estamos en una guerra. Sí, las balas esa cosa pican bélica. cerca, sí, sí, sí. ¿Ves? Entonces, ese tipo de cosas, Bastante. para eso, ¿no? Son cosas No, que terrible, llevan a terrible. uno, ¿me entendés? Incluso llevan a una actitud desafiante. Me dice, bueno, así que pican cerca, bueno, a mí no me pican Claro. cerca. Yo la enfrento. Sí, sí, Porque tal cual. el ser humano tiene esa Sí, cuestión sí, sí. justamente de la defensa. Entonces, por ahí, Claro. viste, mejor, ¿no? Entonces, Me por ahí es pongo el mejor. chaleco y salgo igual y que piquen cerca. ¿Entendés? Exactamente. Lo desafío, la desafío. Claro. La desafío. Digo, bueno, si es una guerra, te desafío, porque a mí Y no me pasa sí, nada. Yo soy un tipo fuerte, yo soy una persona que ya me enfermé, porque ya desde abril vengo trabajando en un supermercado y mira que se enfermaron todos y yo no me enfermé, vengo trabajando en una fábrica. Y no, yo soy esencial. Entonces, a veces ese discurso hace justamente uno sea como una especie de está por detonar en cualquier momento. ¿No? Y entonces ahí es donde uno tiene que reforzar y mostrar. Por eso creo, como creen muchos profesionales de CONICET, que es bueno que la gente que está en primera línea, como por bien, ejemplo la gente de servicios fúnebres que no se tuvo en cuenta, la gente que sabe perfectamente lo que padece una familia. Obviamente que no es un discurso elegante, no es un discurso lindo, un discurso que querramos escuchar o ver, pero es un discurso real. Y cuando uno ve la realidad dicha por los verdaderos actores, por los principales actores, el mensaje te llega distinto. Te llega distinto. O sea, cuando alguien te está contando, que te está diciendo, mira que hay gente que hace 15, 20 días que no puede despedirse de su padre enfermo, se muere el padre, se muere la madre, se muere un hermano, se muere un hijo, porque ya esto de la edad, ¿no? mm, Está ya bastante hablado. Obviamente que aquellas personas que tienen vulnerabilidad previa van a estar más en riesgo, pero también hay gente que se ha demostrado que no tiene ninguna vulnerabilidad, ningún tipo de dificultad y se murió igual como cualquier otro. Entonces me parece que ese es el discurso que hay que mostrar, no un discurso del miedo, pero sí un discurso directo de las personas que el día a día están trabajando y que muestren lo que pasa desde su discurso, desde su lenguaje, para que el otro que está enfrente, que cree que ya está, que ya se pasó, porque todos estos meses no pasó nada, porque escuchamos que somos el país que con la cuarentena más larga y con los efectos que sí. son negativos. Bueno, entonces todo ese tipo de mensaje hace que uno se ponga más resistente y como decís vos, me pongo el chaleco y salgo, no pasa nada. A mí no va a pasar nada. Justamente ahí es donde está el problema hoy y es donde está el problema que tenemos que atacar desde las personas que estamos en instituciones, de las personas que están en el ámbito político. O sea que creemos, por eso digo, creo que fue una buena acertada, tardía posiblemente, el Sí, hecho de poder sí. incorporar en el comité de expertos gente que sepa sobre salud mental. Daniel, ¿cómo se puede hacer la gente cómo puede hacer para contactarse con vos? O con el gabinete Bueno, con el que trabajás, el grupo. mira, nosotros en las redes, yo tengo presencia en las redes, en Facebook, en Instagram, En en Twitter, Twitter. ¿no? Como Daniel Lauría, el licenciado. Digamos, como soy una persona multifacética, también uso todas las redes, ¿no? Para no estar afuera. Claro, Así claro. que en cualquiera de las redes estoy. Nosotros tenemos montado ya estaba antes de la pandemia, pero hay montado un dispositivo Ah, online de atención con el mira, equipo qué bueno. que trabajó, muchos se acostumbraron, ¿viste? En días como hoy te dicen, no, se la hacemos online. Bueno, pero bueno, está bueno que vengas, pero bueno, sirve. O sea, en un primer momento fue por esto, por las condiciones climáticas, en un primer momento fue por la cuestión del tránsito, de la pérdida de tiempo, después fue por una necesidad. Y hoy, bueno, hoy ya casi que quedó Quedó. implementado esta posibilidad de poder utilizar la tecnología, el servicio de la salud mental, la utilizamos, o sea, por eso a veces tenemos pacientes en lugares que son rarísimos, pero bueno, cuando un paciente se siente cómodo con un terapeuta, cuando se siente cómodo con su analista, no hay nada que se interponga, ¿no? Entonces, por eso tenemos incluso algún psicólogo que habla en otro idioma Ah, y mira. trabajamos Ah, en un equipo y aparte se trabaja siempre con esta cuestión de supervisarse mutuamente en casos y la mirada se enriquece con la mirada de otro psicólogo, aún con la misma formación, ¿no? A veces esto claro. de poder Sí, enriquecer un caso, tirar un caso en la mesa y hablarlo entre todos, enriquece mucho al psicólogo, al equipo y al paciente, que es digamos, el que tiene que beneficiarse de esta cuestión. Entonces yo siempre digo, ¿no? Cuando viene a un consultorio como el nuestro, digo, no tenés un psicólogo, tenés un equipo. No te van a conocer que te llamás Daniel o que te llamás Juan. Saben que sos una persona con tales problemas, con tal dificultad, un relato, y a partir de ese relato construimos en equipo una intervención para que el psicólogo que está llevando la terapia pueda hacer esto más ameno y mucho más efectivo. Y más corto, las terapias más cortas también, porque los tiempos hoy nos demandan eso.
Exactamente, Daniel, quedamos a disposición. Ha sido un gusto Gracias. hablar con vos, te hicimos hablar un montón. Hablaste Muchas de la gracias. No, no matanza me de un cuesta montón. mucho, no me cuesta mucho, pero muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Estamos en contacto para cuando vos o alguno de tus colegas lo deseen, para hacer Muchísimas otra gracias. entrevista. Bueno, muchísimas gracias. Un Ojalá gusto. que no sean estas pandemias o que si se dan esa suerte de pandemia con patologías que tienen que ver con la salud mental, que sean, bueno, que duren lo menos posible. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá así sea. Bueno, Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo grande. Otro Gracias. Ahí estábamos hablando con el licenciado en psicología Daniel Dauría.